Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. Hola, bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González Quintanilla, me acompaña Juan Nepote. Hola, ¿qué tal? Y también está aquí con nosotros hoy Agustín del Castillo. ¿Cómo están? Buen día, buena tarde, buena noche cuando lo escuchen. Buena jornada. Buena jornada. Exactamente. Muchas gracias por acompañarnos, Agustín. Ya escuchamos nosotros aquí, los que están escuchando el podcast a través de las plataformas de YouTube. ¿Quién es Agustín del Castillo? ¿Por qué lo estábamos buscando? Que es amigo, ha sido colaborador, pero sobre todo es un periodista que le entra, pero en serio, a los temas de lo que deberíamos de llamarle solamente ambientales, porque incluyen a la sociedad, pero a veces tenemos que hacer el pleonasmo o la reiteración de socioambientales. Es decir, los temas en donde confluye sociedad y naturaleza, justicia social, la economía, la política, todas estas problemáticas son temas que aborda Agustín y ahorita platicará un poquito más de eso, pero antes de que entremos en materia que nos hables un poquito de tu experiencia en los múltiples medios que has estado en 8 columnas, Siglo XXI, Público, Milenio, Jalisco, Diario NTR, Radio Metrópoli, actualmente en Canal 44, quizás se me fue uno por ahí, es la lista que yo tengo. Pero antes de entrar en materia, me gustaría, Agustín, que es ya lo que hacemos aquí con nuestros invitados, que nos platiques cómo llegaste hasta aquí, qué inquietudes seguiste y qué decisiones tomaste que han marcado esa carrera de periodista que tienes. Bueno, ¿cómo llegué hasta aquí en este momento? Pues persistiendo en no morirme, lo cual en esta época llena de lutos es importante, tiene su relevancia. Y lo digo porque de la pandemia para acá ya sabemos que se ha vivido un incremento en la tasa de mortalidad y a veces uno piensa como que hay un retroceso porque tu proyecto de vida está hecho para 70, 80 años, después dices cuando te despides gente de 50, de 40, pues que las cosas no están tan claras. Y hablo de mortalidad porque no solamente es las vidas humanas las que se están acortando, esta profesión que es el periodismo también está viviendo una crisis de mortalidad. Estamos reinventándonos y creo que esta prueba que hemos enfrentado los últimos 10 años, pero sobre todo tal vez de la pandemia también para acá, ha sido a final de cuentas saber si estábamos hechos para esto. Creo que esta prueba de algún modo la estamos pasando los que seguimos aquí, pero no todos la pueden pasar y uno debe comprender. Dicen por ahí que primero hay que ser cristiano, ¿no? Hay muchos muchachos, muchas personas jóvenes que apostaron por el periodismo y quizás no tuvieron las oportunidades que tuvimos nosotros en mi generación. A mí me parece que cuando yo tomé la decisión de ser periodista, convergieron intereses personales, el amor por la naturaleza, por la cultura. Me parece que es fascinante justamente esta relación que plantea el periodismo ambiental, cómo nos relacionamos con el ambiente y cómo construimos y cómo dependemos además de la naturaleza. Una cosa que se nos suele olvidar a los seres humanos. Pero es evidente que en la época en que esta apuesta personal se hizo, el periodismo iba convirtiéndose en una profesión sólida, una profesión que prometía mucho en México. Fue la época, estoy hablando del año 89, llega Carlos Salinas de Gortari, empieza de algún modo la transición democrática y los medios se hacen más libres, el modelo de negocios del periodismo se hace más interesante, puede financiar muchas cosas que ahora ya no se pueden financiar y que quizás se ha paliado un poco por la tecnología, porque antes no teníamos la tecnología digital que tenemos ahora y que ayuda a hacer muchas cosas que antes eran muy complejas de hacer. Pero viendo saldos de cosas buenas, cosas malas, pues a final de cuentas creo que la generación a la que pertenezco es una generación que le tocó pasar de lo analógico a lo digital y en el oficio del periodismo esto fue una revolución. Una revolución que ha democratizado mucho el modo de hacer información, el modo de hacer periodismo, pero también ha significado una especie de pérdida de control sobre la calidad de la misma profesión. Me parece que el aspecto más crítico que tiene el periodismo en esta época es que no estamos garantizando la calidad que requiere la audiencia. A final de cuentas, el periodismo siempre es político, hay que decirlo, porque habla de asuntos de interés público y porque busca generar que la gente haga algo con la información. Y me parece que si los periodistas no entendemos esta responsabilidad,
pues estamos simplemente cayendo o en la lógica de la propaganda que se da mucho en los niveles de gobierno que han entendido cómo utilizar las nuevas tecnologías, o bien en un activismo crudo que es muy valioso, pero no es el papel del periodista tampoco. El periodista es importante porque está en medio de estos caminos y nos da una especie de testimonio con distancia crítica. Aquí es un tema esencial, la distancia crítica. Sin crítica no puede haber periodismo. Entonces, bueno, no sé si contesté lo que te dije, pero a estas alturas me parece que 34 años de desarrollarme en esta profesión me confirma que en su momento esta elección, que fue difícil y que ha implicado momentos críticos, pues es la profesión que yo quería hacer. Pusiste muy pronto el dedo en el renglón sobre un tema que me parece importantísimo de mencionar. El periodismo es una profesión de alto riesgo en México y también los defensores de medio ambiente se han enfrentado a persecución, desapariciones, y en estos momentos siempre ha sido, pero siento que ha estado incrementándose. Algunos de tus últimos reportajes lo muestra por el interés y el enfoque que les das. Ese choque entre la falta de presencia del Estado, el estímulo por grupos que están buscando beneficio, sin ni siquiera tener que mencionar cuáles, pues sabemos que hay de todo tipo de grupos, y en medio están comunidades. Eso me parece que es uno de los temas que caracteriza el periodismo que haces y el periodismo que hace investigación, pero que se enfoca en las comunidades y en lo que se están enfrentando. Sí, totalmente. Creo que en esencia la crisis que estamos viviendo, que produce todo lo que has comentado, es una crisis del Estado. El Estado ya es incapaz de monopolizar la violencia, de monopolizar el control territorial, y otros grupos están tomando ese control. O sea, aquí estamos en una especie, decía en un libro de hace como 50 años Humberto Eco, el regreso de la Edad Media. Es una especie de... Yo no diría regreso de la Edad Media en México, porque en México no existía en la Edad Media como país. México en realidad tiene 5 siglos pasaditos, más allá de los debates que se quieran armar respecto a esto. Pero digo, es realmente un planteamiento medieval, porque se refleja un poquito en esta ciudad. Uno lo ve, estamos en Guadalajara, seguramente cualquier ciudad de América Latina se pueden ver estos pequeños recintos amurallados donde la gente se refugia. Ajá. Se refugia de la violencia, de la inseguridad, se refugia de un Estado que no solamente es ineficiente, suele tener ligas con la criminalidad en algunos ámbitos. No suscribiría yo que estamos viviendo crímenes de Estado o que el Estado es el que patrocina la criminalidad. Me parece esto un poco excesivo, por lo menos pensar que los gobiernos nacionales lo hacen, pero su ausencia es tan terrible o peor que esto, porque entonces permite que los grupos de poder de cada región puedan tomar el papel del Estado y a final de cuentas son los que dictan las leyes, son los que deciden qué se hace con cada palmo del territorio, son los que deciden cuánto pagas o si no pagas por hacer alguna actividad económica, y son los que te imponen además hasta las normas de convivencia, porque es impresionante. Los grupos criminales en algunas regiones de México te dicen hasta qué hora puedes salir de tu casa, te dicen por dónde puedes transitar, te dicen que pidas permiso para hacer una reunión. O sea, estamos viendo una claudicación del Estado que se traduce directamente en la pérdida masiva de libertades. Y esto es una cosa muy dramática, y bueno, en mi profesión pues lo vivimos de forma muy descarnada, porque el periodismo de algún modo utiliza quizá la libertad más importante que tenemos los seres humanos en una sociedad civilizada, que es la libertad de expresarnos, la libertad de decir cosas. Oye, Agustín, algo que, bueno, dijiste una cosa antes que es a la que quiero regresar. Sí. Dijiste muchas cosas antes, pero hay una a la que yo quiero volver y usar este escenario que describías ahora como plataforma para ello. Tal como lo acabas de señalar, que es lo que vivimos todos en nuestros países en América, digo, no es exclusivo de México esta crisis y este problema de seguridad tremendo. Parecería entonces que es mucho más necesario cada vez una labor como la del periodista ambiental, ¿no? En una crisis como esa, creo que tenemos claro todos que es importante señalar los temas, ser críticos, ver a los ojos a las personas, organizarnos de otra manera. Y al mismo tiempo, como ya también señalabas, hay una crisis importante en el mismo periodismo, ¿no? Ese es, digamos, otro elemento de la crisis. Y entonces a lo que quiero volver es a la idea de calidad. Decías que identificabas como uno de los
asuntos por resolver, de los pendientes en el ejercicio profesional del periodismo, garantizar su calidad. Entonces yo quisiera platicar contigo sobre qué hace falta para asegurarnos de esa calidad, porque me parece una contradicción por lo menos asombrosa el pensar que en los últimos años espacios como este proyecto en el que estamos ahora, el Museo de Ciencias Ambientales, o sea, han surgido estos proyectos en las universidades, como la propia Universidad de Guadalajara, se ha buscado generar espacios de formación profesional de periodistas, o sea, cosas que no había, y curiosamente, paradójicamente, además de establecer esas características o esas condiciones, buscar que la gente se forme, pues cada vez hay menos espacios de trabajo, no se puede garantizar que la gente que se está formando allí, eso puede desarrollarse profesionalmente en algún espacio. O sea, me parece sumamente contradictorio lo que se ha intentado por una parte con lo que vemos como resultado. Y sobre todo me gustaría pensar en ¿cómo aseguramos la calidad? Entonces, ¿qué nos haría falta hacer para ayudar a dotar de esa calidad al periodismo ambiental? Mira, me parece que la base sería que el periodismo fuera viable como una profesión. Como una profesión me refiero a que te puedas dedicar al periodismo y vivas del periodismo. Porque aquí estamos regresando a otras épocas en las cuales el periodista lo era en sus tiempos libres y se dedicaba a otra cosa que le daba el sostenimiento. Claro. Esto es muy perverso porque no ayuda a profesionalizarte. Yo me pregunto cuántos periodistas que están activos tienen tiempo de utilizar estos recursos para mejorar su capacitación. Estoy seguro que la mayoría no tiene tiempo, porque si en mi época ya tenías poco tiempo y te dedicabas nomás a un medio de comunicación, ahora todo el mundo está en 2 o 3 medios de comunicación, tratando de generar cosas personales para mejorar también su financiación, tratando de jalar recursos para proyectos, tratando de atender una audiencia que es muy diversificada, tratando de entender también por qué mucha gente que consume redes sociales no le interesa. Y esto es otra cosa que podríamos llevarnos también muchos programas. Muchas veces pareciera que no les interesa la verdad, que no les interesa lo real, que no les interesa lo que está sucediendo. Entonces compites contra un espectáculo, compites contra una serie de juegos artificiales y no hay manera de desmarcarte porque la gente no termina de entender cuál es la diferencia entre un periodista y un no periodista que tiene un podcast, que tiene TikTok, que tiene videos en YouTube. Y bueno, una de las cosas impresionantes de esta época en política es cómo vemos, por ejemplo, las conferencias de cierto presidente de la República de América Latina llena de youtubers, llena de gente que en realidad no tiene una formación de periodista ni hizo la profesión de periodista, que en realidad reproduce nomás mensajes. Eso no es el periodismo. El periodismo implica, no voy a decir yo que necesitamos un apostolado o vivir en carne propia los extremos del sufrimiento, no. Pero en realidad, para ir a los lugares donde ocurren las cosas, necesitas hacer muchas cosas. Necesitas sacrificar cosas, necesitas tiempo, necesitas espacio, necesitas cierto nivel de carácter para estar dispuesto a afrontarlo, necesitas recursos, necesitas dejar de hacer cosas que hace la gente común en su casa. Visualizar de otro modo el tema de la seguridad. Hay muchas cosas que van más allá de sentarse en un aula a escuchar. Yo recuerdo que cuando estudiamos periodismo, la crítica era, no nos preparan para el periodismo. Pareciera que lo que nos dicen que hay que hacer es lo que no vamos a terminar haciendo. Porque además estaba divorciada la academia del periodismo y la mayoría de los maestros no eran periodistas o tenían una corta experiencia de periodista. ¿Cómo puedes enseñar una profesión? Es que el periodismo no es una ciencia, no es algo que solamente se pueda aprender en las aulas, supongo que ninguna, pero en este caso es más un oficio que el aula sirve para alimentar de conocimiento, lo cual es valiosísimo, pero el oficio no puedes obviarlo, tienes que vivirlo. Por eso se forman tan pocos periodistas. O si tú quieres, tienes periodistas en formación en todos los medios, periodistas que están viendo cómo resolver problemas en el día a día, y periodistas que quizás algún día puedan ser buenos y lo van a hacer sobre la marcha porque el oficio lo están aprendiendo sobre la marcha. Entonces está mal planteado el tema de cómo nos profesionalizamos. El diseño no es correcto, los periodistas no estamos profesionalizándonos, esa es la realidad. No estamos más que tapando hoyos, apagando fuegos. ¿Cómo aprendemos?
Yo creo que como yo aprendí, mi única ventaja enorme es que tengo 34 años haciéndolo. ¿Cómo aprendí? Haciendo entrevistas, preguntando cosas, haciendo preguntas tontas si tú quieres. Así se aprende también. Y vas aprendiendo el ABC de cada cosa. Pero no es porque tengas el tiempo de capacitarte. Te dan a veces el tiempo. En algunos momentos, en los mejores momentos del periodismo mexicano, los 90 y una parte de los 2000, hubo recursos desde para hacer reportajes ambiciosos, Claro. hasta para capacitarte con becas para hacer mejor estos productos. Y eran cosas muy buenas. Es la época que surgió, por ejemplo, la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, con Gabriel García Márquez. Maestros verdaderos de periodismo porque sí eran periodistas. Pero eso se acabó hace mucho. Entonces, estas nuevas generaciones, estos muchachos que están saliendo de las generaciones, por ejemplo, aquí en la Universidad de Guadalajara, que tiene muchos egresados de periodismo, pero no están teniendo el espacio para dedicarse al periodismo, o bien terminan haciendo una cosa de la cual viven y en sus ratos libres tratan de hacer periodismo. O sea, me parece que es muy dramático. No están las condiciones dadas y me parece, con esto concluyo este largo comentario, me parece que si no damos el salto a la profesionalización, a la seriedad, a la conciencia crítica que tiene esta profesión, no vamos a lograr sobrevivir a esta marea que nos está ahogando. Lo que la gente tampoco termina de entender, y esto quizás sea un problema ya del problema educativo que es México o que es América Latina, es el valor que tiene el verdadero periodismo. La gente, yo percibo que no lo entiende. Hasta que se ve en un problema, se empieza a preocupar por los periodistas. Ah, mira, los periodistas se hacen cosas interesantes. Mientras no ocurra esto, le interesa más lo que sale con Pati Chapoy o lo que sale en cualquier programa de espectáculos que lo que hace el periodismo serio. Porque además el periodismo serio tiene una característica, una enorme desventaja frente a toda esta parafernalia de las redes sociales. No te va a vender una nota desastrosa per se. Te tiene que dar un contexto. No quiere ser espectacularizador porque no es... Hay que usar el espectáculo. Aquí es un poquito como eso que decía el Evangelio, de que hay que ser astutos como la serpiente, pero limpios o blancos como las palomas. Hay que utilizar la sociedad del espectáculo, pero para las cosas que necesitamos, llamar la atención para construir una opinión informada. ¿A qué me refiero? Vamos a pintar las pasiones, las bajas pasiones sobre todo. Estas cosas terribles que son parte de la humanidad de siempre, pero vamos a darle contexto. Y ahí está el periodismo. Voy a seguir hablando de violaciones, de asesinatos, de invasiones, de despojos, de avaricia, todos los pecados capitales. Los tengo que seguir contando, pero los voy a contar bien. Esa es la clave. Y eso es lo que daría un periodismo profesional, un periodismo crítico, un periodismo con periodistas que leen, que aprenden a transmitir el conocimiento y que tienen la información. Y esto es lo más difícil porque necesitas tiempo para todo eso. Con más de 30 años de trayectoria, Agustín del Castillo es uno de los pioneros en la prensa mexicana en el periodismo sobre problemas ambientales que ligan lo que sucede en el territorio. La economía, la política, la naturaleza y particularmente los actores sociales. Ha recibido distintos galardones en su carrera, entre ellos 4 premios Jalisco de Periodismo, 3 premios nacionales de periodismo ambiental, 2 otorgados por la UDG y 1 por la Escuela Carlos Septién García, el Premio Francisco Tenamaxtli de Derechos Humanos, el Premio Nacional de la Conservación de la Naturaleza en 2005, 4 menciones honoríficas del Premio Fernando Benítez de Periodismo Cultural, el Premio Fundación Reuters, convocado por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, y recientemente el Premio al Mejor Reportero en el 23º Festival Pantalla de Cristal 2021 por la serie Bajo la Bota del Crimen, transmitido en Territorio Reportaje de Canal 44, donde narra las problemáticas socioambientales que viven los coras, birráricas, tepehuanes, las 3 grandes etnias que habitan la Sierra Madre Occidental en México, territorio también de cárteles mexicanos de narcotráfico. Agustín, Víctor, yo quería en esta conversación en la que nos estamos escapando del sol, quería regresar sobre un asunto que venías ahora desarrollando y está constantemente en lo que has dicho, el tiempo. El tiempo es, además de sugerente y seductor, es un bien escaso y es un gran tema en todo sentido. Pero esa diferencia que ibas contando, que nos planteas en torno al periodista, al ejercicio profesional del periodismo, que implica tiempo del propio sujeto que ejerce esta actividad, pero de alguna manera también demanda cierto tiempo de la audiencia.
para establecer contextos, para comprender algo, para abordar ciertas situaciones desde la perspectiva del periodismo ambiental, pues también exige tiempo y parece que nadie tiene tiempo. Ahorita todo tiene que ser inmediato, todo es veloz. Por eso ciertos medios o ciertos ejemplos de medios de comunicación parece que tienen éxito y se arman discusiones un poco ancladas en el aire, o sea, en algo que se oyó, un rumor, las falsas noticias y se rebota y de repente es una gran bola de nieve en todos los temas, desde si Messi se va a ir a otro equipo de fútbol hasta cuestiones de una balacera, en fin, a todo. Entonces pensaba mucho en eso de la inmediatez y el tiempo precisamente como requisito, como ingrediente para el trabajo periodístico, pero también me gustaría sumarlo a otra duda, un poco jugar con ese tiempo y la exigencia del contexto, pero también hace un momento nos hablabas del periodismo especializado, digamos, que sería este ambiental, o cómo podríamos situarlo de una manera más transversal. Yo soy de la idea de que los periodistas no podemos ignorar, aunque nos dediquemos a, mira, lo más extremo, los espectáculos, la cultura, el deporte, que es periodismo también, aunque hay en el caso del deporte y de los espectáculos pocos ejemplos realmente de periodismo, pero cualquier periodista al estar inmerso en una realidad que implica un territorio, que implica una atmósfera, que implica una cuenca, tendría que tener estos principios siempre visibles para hablar justamente del contexto, porque el medio, el ambiente es el contexto, pues. No podemos ignorar si hay un concierto de Alejandro Fernández en un espacio abierto y que hay una tormenta, no podemos ignorar que estábamos en la época de lluvias, por ejemplo, y que nos habían avisado en el meteorológico que iba a caer una tromba. Entonces, si hubo 10 muertos en esa concierto, ¿quién fue el culpable? ¿Quién no tomó las precauciones? ¿Y por qué el periodismo no sirvió para tomar una decisión? En ese sentido, el periodismo está inmerso en lo ambiental, porque la realidad es eso. Y el periodista tiene que tener un entrenamiento, una capacidad para interpretar las cosas desde lo ambiental. Aunque se dedique a la especialidad económica, la política, caray, la economía está sumamente ligada al tema ambiental. ¿Qué pasa con las cosechas en Estados Unidos cuando hay sequías? Se cae el precio del grano y entonces se dispara la escasez a nivel mundial y no tenemos suficiente grano para la ganadería en México, por ejemplo, o nos cuesta más caro, sube el precio de la carne. O sea, son cosas que son ambientales y que terminan impactando todo lo demás. Si no entendemos esto los periodistas es que no estamos haciendo periodismo. Por supuesto que es transversal y a final de cuentas podríamos tener dos definiciones de periodismo ambiental: el periodismo mismo, que es lo que acabo de decir, y el periodismo ambiental, que ya sería esa especialidad que quizás se enfoca más en los aspectos directos de la relación del hombre con la naturaleza o con la naturaleza misma, como la vemos, como la contamos, como la medimos los seres humanos, pues. Aterrizando en un ejemplo, Agustín, de los muchos que hay, y yo le recomiendo a nuestro auditorio que revise algunos de los muchos reportajes de Agustín del Castillo. Por ahí pondremos algunas ligas que quieras compartir. Otros reportajes están en YouTube, etcétera, ¿no? Hay mucho que se puede ver, pero aterrizando en ejemplos. Esto que dices de cómo están ligados, todo tiene que ver con política, con economía, con el medio ambiente, por supuesto, con la naturaleza, pero con la sociedad, con la manera en la que los grupos de poder, los jaloneos entre los intereses, y se puede poner de manifiesto voy a poner uno nomás, porque estoy seguro que ahí tienes mucho de qué hablar, porque leí y vi tus reportajes. El aguacate. En México comemos aguacate, en Sudamérica le llaman palta. Últimamente se ha puesto muy de moda el aguacate en cierto tiempo del año porque Estados Unidos importa mucho para el Super Bowl, según entiendo, con nachos, claro. Para acompañar la cerveza. El aguacate es algo que de repente empezó a subir y se puso de moda hasta decirlo de broma: échale aguacate, traigo dinero. ¿Te acuerdas que de costar, no sé, el equivalente a $1 el kilo, subió a $5 de repente en 2 meses? La historia detrás del aguacate. ¿Qué tiene de malo que de repente mucha gente esté plantando aguacate? Por ejemplo, eso, o sea, si se vende, pues es bueno para la economía, ¿no? Que empezamos a plantar más aguacate y a exportar más aguacate. Las cosas no son blanco y negro. Seguramente por ahí debe de venir un poco de este pensamiento crítico que tiene que ver con eso, ¿no? Sí, es bueno para la economía, pero pues como la cobija que no alcanza, le jalas de un lado y te destapas del otro, ¿no? Platícanos un poquito, por ejemplo, con el del aguacate. Yo creo que todos los ejemplos nos ayudan a entrarle ahí
a cómo se dan estos diferentes aristas. Lo ambiental incluye todo esto. Sí, fíjate que el aguacate es un buen ejemplo porque cuando empezó el auge del aguacate, que se abrió la frontera al aguacate mexicano, que fue una promoción que hicieron los productores de aguacate de California, uno diría, ¿por qué? Pues porque la crisis de agua de California ha sido tan tremenda que ellos se dieron cuenta que era mejor negocio importar aguacate de México, pasarle el costo ambiental a Michoacán y a Jalisco, sobre todo. Estábamos hablando de que esos dos estados tienen 75% de la superficie de aguacate de México y a su vez México es 35% del aguacate mundial. Pero los productores de California dijeron, nosotros no podemos, vamos pasándole el costo a México, importamos barato, y los productores de California son los que tienen la comercialización del aguacate en Estados Unidos, ni siquiera es directamente del productor mexicano. Este acuerdo, en el contexto del libre comercio, que uno pensaría, verdadero libre comercio, pues ¿dónde está? Un grupo secuestra la comercialización completa en el mercado más importante del mundo, que son las cooperativas estas que había en California y que habían impedido durante décadas la entrada del aguacate mexicano. No les convenía. Entonces, bueno, aprovechan esto. Pero además se da un contexto en México, la transición de los 90 a los 2000 y sobre todo de los 2000 al 2010, en que el Estado mexicano se va debilitando. Va perdiendo el control territorial, van creciendo las mafias territoriales. Inicialmente es un tema del narco, después se convierte en un tema de todo. Un poquito de historia, o sea, es lo fascinante de esto. La mafia siciliana, la camorra de Nápoles, son mafias que no nomás controlan una actividad, controlan todas las actividades económicas. La mafia mexicana adoptó estos esquemas de controlar desde la tiendita de abarrotes hasta el productor de metales, dependiendo de la zona del país en que estuviera. En la costa de Jalisco y la costa de Michoacán es el hierro, sobre todo en el caso de los metales, está la madera, está el aguacate, está el papel, hay fábricas papeleras, por ejemplo en Atenquique tenemos una. Cualquier actividad productiva le van generando un control que les va dando recursos y van financiando cada vez grupos más grandes, ejércitos privados cada vez más grandes. Enfatizo nuevamente el tema de esta pintura medieval. Los señores de la guerra eran señores medievales que el rey no lograba controlar. Estamos regresando a eso que no ocurrió aquí, pero sí ocurrió en Europa. Estos señores autónomos que no le piden permiso a nadie, aunque nominalmente tienen un presidente o un rey al que le deben obediencia, son los que están poniendo las reglas y son los que pusieron las reglas para el aguacate y para cualquier trastorno del uso del territorio que se ha generado en los últimos años. Entonces ellos ven la oportunidad de negocio que abren los estadounidenses con el aguacate, se apoderan en buena medida. No digo que ellos sean los dueños de todas las plantaciones, esto sería nuevamente un simplismo, pero no hace falta. Basta con que tú cobres un impuesto para que pase por el territorio. Y basta con que controle las aduanas. Está documentado el control de las aduanas por parte del crimen organizado en México desde hace 15 años. Un secretario de Agricultura de la época de Calderón me dijo: presidente, usted está planteando un enfrentamiento a los grupos criminales, pero usted vea cómo están enredados los grupos criminales con la economía formal, con la economía que le está dando valor al país. No la va a ganar. No la podía ganar. Está enrarecido todo está mezclado. Entonces tenemos un ámbito jurídico. Por ejemplo, vamos a otro terreno que no se suele utilizar para explicar. Fiscalmente el campo no produce, no paga impuestos. Entonces es un territorio opaco completamente. No hay registros nítidos de cada productor, de cada planta que produce, de cada empleo que genera, porque está exento de impuestos, porque estamos instalados en una mitología de utopía agraria. Entonces el campo hay que darle todas las facilidades para que produzca sin pagar impuestos. Se le regala casi el agua a los productores, no tienen que pagar, los alimentos no pagan IVA en México. ¿Cuál es el lado perverso de esto? Que tienes un espacio impresionante para lavar dinero del crimen en el campo, en el sector primario. El sector primario, ¿por qué es tan pujante en Michoacán, en Jalisco? Por muchas razones, entre otras porque hay crimen organizado que está ahí lavando recursos. O sea, te das cuenta cómo se va haciendo un relato cada vez más complejo, porque convergen los tiempos, convergen los intereses, converge desde la geopolítica. ¿Por qué se hizo fuerte? ¿Por qué se hizo poderoso el crimen en México?
por cuestiones de geopolítica, Torres Gemelas, cierre de puertos, la mafia colombiana pierde control, necesita la mafia mexicana, la mafia mexicana se hace poderosísima. O sea, como cada decisión política, cada decisión económica, cada decisión social termina convergiendo en una tormenta perfecta que hacen que el aguacate sea un gran negocio, pero también sea un enorme riesgo ambiental, social, político, porque esto implica historias de incendios, historias de despojo, historias de trabajas para mí, no trabajas para nadie, historias de desapariciones. Puedes insertar dentro del relato del aguacate todas estas cosas dramáticas que nos están preocupando. No digo que el aguacate sea la causa única, es un motor de muchos motores de la devastación ambiental, pero es sin duda una expresión de los intereses feudales que están controlando el territorio en las regiones en términos de biodiversidad más importantes del país. Oye, déjame agregar a esto, me parece fascinante la historia, el relato que nos hacías, Agustín, y vuelvo a insistir en la invitación que hace Víctor. Revisen por ahí todo el trabajo que ha hecho Agustín a lo largo de estos más de 30 años, y hay cosas sumamente atractivas y al mismo tiempo espeluznantes, porque uno queda preocupado después de esto, ¿no? El tema del aguacate, este relato que acabas de hacer me parece genial, y nada más quería traer aquí una anécdota con el aguacate también, un poco menos trágica, pero relacionada con esta geopolítica de la que acabas de hablar. En este año, además, 2023, se cumplen 100 del nacimiento de Ítalo Calvino, un escritor de los, creo que todavía rescatables, memorables del siglo XX, y que a todos nos parece, es un consenso que es un gran escritor. Bueno, su papá vivió en México, y eso es algo que no está muy bien documentado, vivió cerca de una década por acá, y vino a revolucionar las ciencias agronómicas en nuestro país. Estaba feliz, si hubiera quedado más tiempo, pero se le atravesó la revolución, entonces se regresó. Y por eso Ítalo no nació en México, nació en Cuba, pues estuvo a punto de haber nacido en México. Bueno, el papá fue quien llevó el aguacate a Italia. Él fue el primero en introducir el aguacate en Italia, en cultivarlo y promover su uso y su consumo. Entonces, pues, no con estos fines de la camorra que acabamos de decir, pero claro. Bueno, otra vertiente ahí de estas relaciones. Ahora hay que echarle agua fría al relato caliente que acabo de platicar. 75% de la superficie que está bajo producción de aguacate no está en bosques. No implicó cambio de suelo. Esto es muy importante porque entonces satanizamos toda una agroindustria. No, está sobre viejos terrenos de cultivo donde el problema es otro. Y no son menores, pero no se compara con el cambio de uso de suelo. Por ejemplo, una superficie que producía maíz ya produce aguacate ahora. ¿Quién va a producir maíz entonces? Exacto. El maíz no tiene precio. En términos de mercado no es viable el maíz. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el Estado mexicano para garantizar que esto que es dieta básica del mexicano? Ahora, el otro elemento, el agua. Se llama aguacate por alguna razón muy poderosa. Es un consumo de agua impresionante. Y aunque no tumbara árboles, que todo estuviera sobre terrenos de cultivo, la demanda de agua es enorme. Y este es un tema por sí solo, que ya es una agenda ambiental, aunque no tuviera el tema del cambio de uso de suelo. Otro dato que me parece importante, los productores en su inmensa mayoría no tienen nada que ver con el crimen organizado. Pero podemos decir que en las zonas de control del narco, la mayoría en algún momento está pagando una cuota por protección. Y si no es el productor primario directamente, son las empacadoras. Entonces, el crimen sí está presente de modos un poquito más evanescentes, pero siempre está presente porque entiende el valor de este negocio. Oye, dijiste algo muy, muy interesante, Agustín, y que yo quiero tocar. No hay que satanizar, porque, y voy a tratar de, por lo menos, parafrasearte, si no citarte, por algo que vi por ahí, somos amigos en redes sociales, y vi que explicabas que satanizar o echar la culpa a lo que creíamos que lo estaba haciendo simplemente nos hace desatinar en qué vamos a hacer al respecto. Era el caso específico sobre los incendios forestales, que en Guadalajara siempre tendemos a pensar que son los fraccionadores los que los provocaron, porque sin duda lo hicieron por mucho tiempo, pero las nuevas leyes hacen que para ellos ya no sea conveniente. Entonces por ahí vi que tú ponías algo así como
si erramos el diagnóstico, difícilmente daremos con la solución. Entonces, no es tan fácil como brincar inmediatamente a decir, este es el tirano, cuando puede ser mucho más complejo. Y en el caso de los aguacates, pues bien lo dices, no es que hayan talado todos los bosques, todo haya sido talar bosques para poner aguacates. Entonces, hay claroscuros, no hay blanco y negro. Hay muchas cosas que se van mezclando, la manera en que las mezclas tú. En este momento no has del aguacate, cuántas cosas se mezclaron, lo político, histórico, económico, jalones entre grupos de poder, cómo entran diferentes cosas, y eso mismo supongo que sucede con muchas otras. Las berries son las que están ahora de moda, ¿no? Lo mismo, estamos exportando agua. Para ellos les sale, a quienes lo compran, más barato comprarnos ya la fruta completa que invertir todo el agua, que aquí todavía, como bien decías, no se cobra como debería, que ese es un problema sin duda también importante, no se cobra el agua como a lo que vale, que solamente va a ser cada vez más grave con cambio climático, pero las berries son otro, la madera son otros, o sea, todos estos diferentes temas, pero yo quisiera ponerle, porque también ya vamos empezando a llegar hacia el tiempo, pues, y el cierre que queremos ya darle para el podcast de hoy, el diagnóstico. Si erramos el diagnóstico, difícilmente daremos con la solución. ¿Qué necesitamos para esos diagnósticos? Por ejemplo, están dotándonos tenemos los datos, el periodista es el que los encuentra, el Estado los busca y los transparenta. ¿Cómo puede la gente saber un poquito más del mundo en el que vive y de las repercusiones de lo que consume? Mira, en ese sentido, tenemos un Estado que va de un vaivén de apertura a control de la información. Antes de la transición democrática era puro control de la información. Entonces el periodista privilegiado era el que tenía una carpeta que nadie tenía y que podía dar a conocer a sus lectores. Pero esto implicaba siempre un control de la información por parte del Estado. Lo que implica una democracia es que la información tiene que ser propiedad de todos, porque es de la sociedad, es la sociedad la que necesita esta información para tomar decisiones sensatas. Pero yo todavía veo esta tendencia, y de hecho de unos años para acá, más esta tendencia a volver a secuestrar la información, a hacerte difícil el camino para que puedas documentar bien un proceso. ¿Qué te ayuda? Te puede ayudar la experiencia como periodista, te pueden ayudar los contactos. Muchas veces el Estado no te va a dar la información del último mes, pero tal vez sí tengas la información hasta el año pasado o hasta hace 2 años. Pero además hay gente en la academia, la Universidad de Guadalajara es extraordinaria en ese sentido, que se dedica a recabar datos y que tiene una visión de la realidad mucho más precisa. Entonces, cuando no es el Estado el que te lo permite, hace solicitudes de transparencia, buscan evadir, vas a encontrar también esas ventanas en el científico, en la persona preparada, para que te dé la información. Una cosa que para mí debe ser ley en cualquier periodista: no existe el periodista especializado. Se dice, especializado en medio ambiente. No. Hablo del tema ambiental porque entrevisto especialistas. Si el periodista empieza a pensar que es especialista, va a creer que puede sustituir al especialista. No. El que estudió 4, 5, 10 años, biología, agronomía, forestal, lo que quieras, ese es el que sabe. Tal vez se pueda equivocar porque hay profesionales buenos y profesionales malos, o sea, pero vas a tú poder contrastar con diversas fuentes. Hay autoridades muy reconocidas que a lo largo del tiempo han demostrado que tienen pues una acumulación que no es mera acumulación, sino una interpretación y reinterpretación de la realidad. Hay fuentes muy confiables. Tenemos que ir siempre a ellos. O sea, yo no puedo decir, porque dice Agustín del Castillo que el incendio lo provoca los paseantes o lo provoca la agricultura, no. Yo lo digo porque lo dice Enrique Jardel, yo lo digo porque lo dice el ingeniero Nolasco. Invitas a poner atención a dónde viene la información. Necesitamos fuentes fundada. Fuentes que hayan hecho el trabajo que nosotros no vamos a hacer, porque nosotros ni siquiera sabemos usar esas herramientas. Nosotros confiamos en los que saben. Sí. Podremos saber más o menos cómo funciona, pero yo no puedo sustituir ese conocimiento especializado. Yo, insisto, estoy en un cruce de caminos. Ese es mi privilegio. Yo tomo los discursos especializados, los discursos del poder, los discursos de los grupos de presión y hago un relato. Hago un relato que sea responsable, que sea contextualizado y que de algún modo le permita a la audiencia equivocarse menos. Si yo me equivoco menos, la audiencia se va a equivocar menos y va a tomar mejores decisiones. Entonces es eso, necesitamos entender que esta es una profesión con un enorme poder, pero al mismo tiempo muy humilde. Y si perdemos de vista esto, no estamos haciendo periodismo.
Excelente. Yo los invito a que, una vez más, a que conozcan el trabajo de Agustín del Castillo. Aquí nos alcanzamos a dar una probadita de cómo piensa, cómo trabaja, cuál es la propuesta, hasta la teoría que va dentro de su trabajo. Pero véanlo, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde hay trabajos tuyos que puedan ver? Bueno, en Canal 44, en el canal de YouTube, tenemos Territorio Reportaje. Estamos por grabar el programa 160 ya. Es 160. Sí, hemos abordado. Son reportajes de 40 minutos. De 52, 53 minutos. Reportajes de una hora, audiovisuales, que además siempre te acompañan fotógrafos, videógrafos que ayudan a ilustrar. Pondremos todas las referencias en donde encuentras el podcast. Si lo escuchas en audio, si lo ves en YouTube, ahí ponemos en la descripción del capítulo las ligas directas a Territorio Reportaje, sobre todo, y algún otro artículo que quieras tú compartir. Bueno, todos los días estoy colaborando en el diario NTR de Guadalajara y estoy produciendo, pues a final de cuentas, nota diaria también. Al mismo tiempo que hago esos reportajes de territorio, hago la nota diaria en NTR. Y bueno, están mis redes sociales, en particular en Twitter, que es donde más muevo mi información, es @AG del Castillo. Excelente. Ahí pueden encontrar a Agustín. Yo voy a poner ahí nosotros, pues, de parte del podcast, vamos a poner ahí las referencias, las ligas, para que lo conozcan, para que sepan más o menos cuáles son estos reportajes de los que estamos hablando, de cómo él hace periodismo. Te agradezco mucho, Agustín, tu tiempo. Gracias a ustedes. Tu tiempo que te hayas desplazado aquí para que estuviéramos en el edificio que albergará el Museo de Ciencias Ambientales que construye la Universidad de Guadalajara. Si escucharon aquí que había martillazos de fondo, o si nos estás viendo en YouTube ya te habrás dado cuenta. No era que estuvieran enojados con lo que estaba diciendo, era que están trabajando. Son efectos especiales, para que se vea que trabajamos. De efectos especiales. Si sigues el podcast Crónicas del Antropoceno, te habrás dado cuenta que ya hemos estado un par de ocasiones en otros lugares. Hoy estamos en el edificio que será el Museo de Ciencias Ambientales, que estamos pues muy próximos a empezar las primeras actividades aquí en este museo que construye la Universidad de Guadalajara. Hace más de 6 años empezó a edificar el edificio, pero es un proyecto que lleva más de 10 años, del cual tú has estado también al pendiente y has estado relacionado, nos has echado también ahí en la mano con asesoría, en algún momento a lo mejor aquí se pudiera dar alguna cosa como para periodismo, ya sea premio de periodismo, formación de periodistas. Ojalá que podamos hacer mancuerna con todo eso. Ojalá, sería muy bueno para el periodismo, sin duda. Así es. Lo será, seguro. Es uno de los objetivos de que existe un proyecto como este que sirva también de paraguas a un montón de iniciativas, de proyectos, de profesionales, de la comunidad universitaria y la gente que se vincula con él. Así que, y muy bonito estar aquí abajo. Nada más tuvimos que huirle al sol. Huyendo el sol. Le pedimos acá a los amigos que le pararan tantito a los martillazos, pero bueno, lo pudimos grabar aquí. Muchas gracias, Agustín del Castillo, por acompañarnos. Que estén muy bien, gracias. Bueno, gracias Juan. Y gracias Víctor. A ti que nos ves, que nos escuchas a través de las redes sociales, de todas las plataformas de podcast. Estamos también en las redes sociales como Museo de Ciencias Ambientales. Ahí te enteras de lo que estamos haciendo y de lo que vamos a empezar a hacer en este espacio. Gracias por seguir Crónicas del Antropoceno. Si te gusta, por favor, compárteselo a alguien más. Todas las referencias estarán en la descripción del capítulo. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.